Vamos a profundizar ahora en aquellos elementos o factores que hacen que una clínica funcione de forma correcta, o cuáles son aquellos elementos esenciales que tenemos que tomar en consideración a la hora de establecer los mecanismos de gestión, y siempre en la idea de que estos mecanismos de gestión permitan que la clínica mejore su rendimiento y mejore también la actuación, en el sentido de una mejor proyección de actividad para una mejor consecución de los resultados que hemos establecido como objetivos. Para construir una clínica de forma correcta necesitamos poner en juego 5 factores que vamos a determinar en los próximos minutos con una cierta profundidad. Pero independientemente de esto, ¿por qué queremos desarrollar una clínica de forma correcta? ¿Por qué queremos construir una clínica de forma correcta? ¿Por qué en esta sesión o en esta clase hemos denominado el contenido de lo que vamos a ver cómo construir una clínica de forma correcta? Bueno, pues porque haciéndolo de esta forma, porque construyendo una clínica de esta forma, normalmente tenemos mejores armas para competir también mejor con los competidores o con el resto de las clínicas que desarrollan su actividad en zonas próximas a la nuestra y de alguna manera compiten por los mismos pacientes o por un perfil parecido de pacientes al que nosotros tenemos. Porque construir una clínica de forma correcta nos hace menos vulnerables ante el mercado y nos hace menos vulnerables frente a nuestros competidores. Y estas son razones ya suficientes como para tomar en consideración esta sesión y como para intentar estudiar y analizar los aspectos que en ella vamos a desarrollar, fundamentalmente porque creo que de ello se pueden derivar conclusiones de mucho interés para los que estáis en este momento conectados y en esta sesión. Normalmente la construcción de una clínica es un proceso, y es un proceso a veces de innovación, en el que muchas de las claves tradicionales, las premisas clásicas, pues tenemos que desecharlas porque no funcionan, y al mismo tiempo crear una clínica hoy en el sector, con las exigencias del sector, de alto rendimiento, o una clínica de forma correcta, pues es crear una clínica con un equipo de personas obsesionado por la atención al paciente. Creo que este es el elemento más importante de todos los que vamos a poner en juego, pero creo que conseguir desarrollar un equipo obsesionado por el paciente, absolutamente volcado en el paciente, centrado en su atención y en la creación de una percepción de su experiencia positiva, creo que es uno de los aspectos más importantes sobre lo que yo os invito a trabajar. Tenéis que conseguir que vuestros equipos, que las personas que trabajan con vosotros, sean personas absolutamente motivadas en la atención al paciente, absolutamente volcadas en cómo mejorar esto y absolutamente centradas en conseguir que el rendimiento de la clínica se base precisamente en una mejor atención a ese paciente. Necesitamos un equipo de personas obsesionadas con crear un servicio absolutamente diferencial, un servicio mejor, un servicio premium, un servicio extra, un servicio que los pacientes consideren claramente superior al que reciben en otras clínicas. Construir una clínica de forma correcta implica empezar por atender aquellas cuestiones de la clínica que normalmente, como responsables de la misma, las asociamos a nosotros mismos y por lo tanto desvincularlas de nuestra persona. Construir una clínica y colocar una clínica en el sector de forma correcta implica empezar por entender que la clínica no tiene nada que ver con el promotor, que la clínica es una entidad, es una institución, es un órgano de actuación independiente del propio promotor. Es entender que por un lado está el responsable, está el fundador, que por otro lado está la clínica, y que la clínica no se desarrolla a partir de las preferencias de los promotores, sino que la clínica se desarrolla a partir de las preferencias de los que pagan los tratamientos, de los que deciden si la clínica es una clínica o no competitiva y de los que deciden si la calidad que ofrece la clínica está por encima o no del promedio que ofrece el sector. Y esos no son otros que los pacientes. Por lo tanto, para empezar a concebir una clínica y hacer el diseño de manera correcta, uno de los aspectos más importantes es intentar desvincular la clínica de las preferencias de aquellos que inician la actividad
y tratar de vincularla desde el primer momento justamente en lo contrario, en las preferencias de los que no fundan, de los que no están en origen, pero de los que van a consumir los servicios de salud que la propia clínica está ofreciendo. Y yo creo que esto es un asunto importante porque casi siempre existe una enorme tendencia a diseñar, a establecer criterios, a desarrollar ámbitos de diseño geográficos e incluso arquitectónicos muy en la línea de las preferencias de los promotores y muchas veces muy alejadas de las preferencias de los que pagan el servicio, que son los pacientes. Normalmente construir una clínica de un rendimiento alto, construir una clínica, como decimos en esta sesión, de forma correcta, implica que los miembros que forman la clínica, los integrantes del equipo, las personas que van a desarrollar las actividades sean lo primero, estén en el punto de inicio de nuestras consideraciones. El equipo a través del cual vamos a conseguir llegar a los pacientes, vamos a conseguir desarrollar los actos médicos, vamos a conseguir generar excelencia en el diagnóstico y en el aspecto quirúrgico. Este equipo debe ser lo primero. Y este es un aspecto muy importante y me interesa mucho recalcarlo, porque casi siempre cuando estamos pensando en cómo hacer las cosas de forma correcta, tendemos a olvidarnos de aquellos que hacen posible el servicio, que son las personas que trabajan en el equipo. Por lo tanto, primer punto, si queremos construir una clínica que funcione con un rendimiento interesante, el primer punto es construir una organización centrada en las personas que trabajan en ella, en los miembros del equipo que forman parte de la misma. Además de esto, y en segundo lugar, la clínica debe estar centrada, debe poner en el centro al paciente. La razón de ser de lo que hacemos, la razón de ser de las personas que trabajan contigo en tu equipo para desarrollar servicios al paciente, es el propio paciente. El paciente debe estar en el centro de la ecuación, el paciente debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Cada acto, cada protocolo, cada procedimiento, cada decisión que tomamos dentro de la clínica, deberemos de contrastarla con lo que el paciente hubiera o no preferido en ese caso concreto, y es en ese sentido el paciente el que debe formar parte del centro, del epicentro, de la cultura de la propia clínica. Conseguir que todas las personas que trabajan en tu equipo coloquen al paciente en el centro de todas sus decisiones es una buena cosa, es un objetivo claramente a alcanzar, y creo además que es un entrenamiento importante en el que vamos a tener que trabajar de forma permanente con los integrantes del mismo. Y en tercer lugar, hemos dicho, centra tu concentración en las personas que forman parte de tu equipo. Las personas que forman parte de tu equipo, estando satisfechas, harán que los pacientes que llegan a la clínica también lo estén, segundo punto, y pon al paciente en el centro de esa actividad, porque es el paciente el verdadero generador de los recursos que la clínica necesita para poder sostener su actividad en el tiempo. Y en tercer lugar, debemos basar la clínica en lo que llamamos los parámetros de rendimiento, es decir, intentar que la clínica produzca, desarrolle los tratamientos y desarrolle su actividad con un rendimiento suficientemente elevado. Necesitamos producción, necesitamos productividad, necesitamos generar tratamientos con un alto nivel de calidad, necesitamos recurrencia en la calidad, y en ese sentido necesitamos entrenar y disponer de una organización capaz de producir de forma reiterada este tipo de output o este tipo de servicio. Una clínica que tiene en el centro de sus consideraciones al equipo, que pone al equipo en primer lugar, que en el centro de su estrategia y de todas las acciones que toma dentro de la clínica está el paciente, y que en tercer lugar basa su actividad en el rendimiento, en la consecución de resultados, en la productividad y la eficiencia, es una clínica que con toda seguridad tendrá garantizados el éxito en los próximos años en un sector incluso como el que hoy estamos viviendo. Es importante que extrememos la atención en estos puntos. Una clínica de alto rendimiento es una clínica que se apoya en 5 factores de éxito, algunos de los cuales ya hemos ido comentando anteriormente. El primero de ellos sería la visión y la dirección. Necesitamos construir
una clínica con una visión correcta y con una dirección correcta. Cuando la visión es incorrecta, normalmente la clínica ya se dirige a un destino que no es el mejor, y esto, en términos generales, provoca problemas en el medio y largo plazo. La visión de la clínica es definir cuál es el objetivo para el que ha nacido, cuál es el cometido que se plantea realizar, cuál es el papel que va a jugar en la comunidad en la que vive y, en definitiva, la razón última por la que la clínica ha surgido en el mercado y está hoy desarrollando su actividad. Pero una buena visión sin una buena dirección produce un resultado mediocre. Necesitamos, además de una visión fuerte y una visión que tenga potencia, necesitamos un equipo que sea capaz de implementarla, que sea capaz de establecer las actuaciones para que esa visión finalmente se cumpla. Una visión correcta, ejecutada, implementada por una dirección que lo hace también de forma correcta. En segundo lugar, unos objetivos también correctos. Necesitamos fijar los objetivos correctos. La dirección intentará mover la clínica de la posición actual a la posición futura, que no es otra que la que los objetivos nos marcan, y lo hará intentando llevarla por el mejor camino posible. La clínica, para tener finalmente el rendimiento correcto, debe haber trabajado en base a unos objetivos que también son correctos. El tercer factor importante a tomar en consideración es el propio desarrollo del equipo. Lo decíamos anteriormente, necesitamos un equipo que esté motivado, necesitamos un equipo con un rendimiento en promedio por encima de los otros equipos de las clínicas competidoras. Necesitamos un equipo que sea especialmente atendido, necesitamos un equipo que sea capaz de transmitir la ilusión a los pacientes para que a su vez los pacientes también contagiados formen parte de un entorno y lo hagan valorándonos muy positivamente. Entonces, el desarrollo del equipo está entre las 5 prioridades más importantes para poder construir una clínica de manera también correcta. El cuarto factor es el propio paciente, crear un modelo de servicio en la clínica que sea un modelo de excelencia, un modelo que permita al paciente sentirse muy bien tratado, sentirse muy considerado y en ese sentido sentirse también atendido de forma tremendamente cercana y eficaz. Bien, el modelo de servicio del paciente es un modelo exclusivo de cada clínica y es uno de los aspectos sobre los que tenemos que trabajar, porque creo que la aportación de valor que nos da el hecho de haber diseñado, pensado, formulado un modelo de atención por escrito que somos capaces de implementar todos los días, creo que es realmente de interés, ¿no? Y ya finalmente, un quinto elemento, que es un elemento también integrador de los 4 elementos anteriores, que es lo que llamamos el estilo de liderazgo, ¿no? Una clínica, para ser construida, para funcionar con un rendimiento por encima del promedio, tiene que estar dirigida, gestionada con un estilo de liderazgo correcto. Es muy frecuente encontrarlos en clínicas del sector odontológico, por ejemplo, pues clínicas al frente de las cuales hay personas con un escaso liderazgo, personas con una enorme calidad médica, una enorme calidad técnica, un enorme prestigio como profesionales al frente de las responsabilidades de salud bucodental, pero con escasas cualidades de liderazgo para poder dirigirla. Decíamos, si necesitamos una visión fuerte y necesitamos una dirección fuerte capaz de implementar esa visión, y luego unos objetivos que nos permitan orientarnos hacia el lugar correcto y no objetivos incorrectos que nos distraerían y nos consumirían recursos para conseguir posiciones que no son de interés, objetivos correctos, con un equipo que es el equipo que realmente queremos tener, un equipo al que desarrollamos, un equipo que incorpora talento, un equipo que es capaz de innovar y de crear nuevas propuestas de valor para los pacientes de forma continua, y un paciente al que consideramos el centro de gravedad de lo que hacemos y por lo tanto al que colocamos en el punto central de nuestras responsabilidades y de nuestra actividad. Y todo esto aderezado con un estilo de dirección, con un estilo de liderazgo que sea capaz de generar la motivación suficiente para que estas 5 piezas funcionen de forma ordenada y de forma síncrona,
produciendo el resultado que ese vector o esa flecha de vector que aparece en la imagen está apuntando, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando en algunos puntos que yo creo que es importante remarcar, ¿no? Crear una clínica de alto rendimiento o construir una clínica de forma correcta implica crear una cultura obsesiva por el paciente. Personas que están permanentemente pensando en términos de paciente, personas que están continuamente diseñando nuevas experiencias para conseguir una percepción de valor mayor, personas en definitiva que forman parte de una cultura donde el paciente es el referente obsesivo de todos los que integran la propia clínica. Una clínica en la que lo primero son las personas, si ponemos a las personas siempre en el primer lugar. Y esto es una consideración que no solamente forma parte de la declaración de intenciones de la clínica, sino que es una afirmación que se produce en el día a día con hechos concretos que permiten afirmar lo que estamos aquí diciendo, ¿no? Una clínica que trabaja con una estrategia basada en las propias personas, considerando a las personas, identificando a las personas y reconociendo el valor que esas personas aportan al conjunto del proyecto, ¿no? Si trabajamos con un equipo que valora a las personas, con un equipo en el que las personas se sienten valoradas formando parte de él, normalmente estas personas trasladarán a los pacientes estas mismas sensaciones y conseguirán atraer a la clínica pacientes que no son más que personas que se van a sentir dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro hábitat, como las personas más importantes del mundo, ¿no? Si somos capaces de que efectivamente nuestro equipo conecte con los pacientes y transfiera a los pacientes esa ilusión y esa motivación que el propio equipo tiene en su dinámica de trabajo, yo creo que lo que al final conseguimos de forma indirecta son pacientes satisfechos, y la satisfacción, que es ese bien que buscamos de manera insaciable en las clínicas, la satisfacción de nuestros pacientes, pues llegará prácticamente solo. Normalmente cuando a las personas se las pone primero y se las reconoce y se reconoce su esfuerzo y normalmente se las coloca en un sitio preferente dentro de nuestra actividad, normalmente el rendimiento de la clínica aumenta. Y por esto hoy es tan importante, porque las clínicas son cada vez organismos con una mayor dimensión, integran cada vez un mayor número de personas y de especialistas. Desde el punto de vista organizativo son cada vez más complejas. El nivel de exigencia dentro de la propia clínica también ha crecido mucho en los últimos años, y esto hace que el capital humano, las personas que forman parte del proyecto y del equipo, se conviertan en un elemento absolutamente vital y absolutamente estratégico, ¿no? Los directivos, los máximos responsables, tienen el cometido de vigilar, supervisar, apoyar y hacer crecer este capital humano para conseguir el rendimiento máximo que la clínica pueda en un momento alcanzar. Y todo esto debe estar de alguna forma arropado por un liderazgo que nace de los niveles más altos de la organización, pero que empapa al conjunto de la propia organización. Liderazgo que aparece no solamente en los niveles directivos, sino que puede aparecer en cualquiera de las áreas de la organización, y al que tenemos que estar muy atentos. Identifiquemos aquellas personas que tienen liderazgo, capacidad para influir y para motivar al resto del equipo en la consecución de los objetivos, porque yo creo que ahí vamos a tener algunas otras de las claves importantes para conseguir ese alto rendimiento del que llevamos hablando unos minutos, ¿no? Siempre digo que nunca es demasiado tarde para construir una clínica centrada en el paciente. Una clínica centrada en el paciente es una clínica que respira por los objetivos del paciente, es una clínica que está permanentemente pensando y repensando su modelo de atención para conseguir mejorarlo. Es una clínica que hace autocrítica de qué no hacemos bien con los pacientes y qué tipo de procesos tenemos que mejorar. Es una clínica en la que cuando el paciente espera por encima de los 7, 8, 9 minutos, el personal ya está incómodo, el personal ya está preocupado para intentar que ese paciente entre directamente en la parte clínica. Es normalmente una clínica en la que los integrantes de la misma, de forma obsesiva,
repiensan estrategias que mejoran la atención del paciente. Y yo creo que en este esfuerzo continuo, porque es un esfuerzo continuo, y en este entrenamiento continuo de nuestro equipo es en el que probablemente vamos a encontrar mayores sorpresas y mejores propuestas de cara al valor que ese paciente espera encontrar en nuestra propia clínica. Para construir una clínica de forma eficiente, de forma correcta, necesitamos encontrar diferencias que nos permitan diferenciarnos. Diferencias para diferenciarnos ¿de quién? De aquellos precisamente que ofrecen servicios similares a los nuestros. Esas diferencias que determinamos como ventajas competitivas, como elementos que nos ayudan a posicionarnos de manera diferencial frente a otros en el sector, de alguna manera, aparecen en la imagen que estamos en este momento proyectando y dentro de las cuales pues hemos hecho una serie de categorías que yo creo que merece la pena considerar. Una forma de distinguirse, una forma de diferenciarse de otras clínicas radica en la cualificación de tu equipo. La cualificación de tu equipo procede fundamentalmente de dos elementos: el día a día, la práctica diaria y fundamentalmente la formación. Os animo a que mantengáis unas dinámicas de formación continuada en el equipo que permitan que estos equipos estén permanentemente activos, estén permanentemente informados de aquellos asuntos que son relevantes para el desarrollo de su actividad y que sobre todo les permitan identificar a través de esos procesos formativos, identificar elementos que puedan aportar en su servicio, en su contribución cuando interaccionan con los propios pacientes. El segundo elemento, que bajo mi punto de vista es un elemento clave a la hora de encontrar diferencias en la actividad que hacéis, es la actitud del personal. Conseguir personas formadas está muy bien, es muy importante, pero necesitamos que las personas quieran contribuir, necesitamos que las personas tengan una actitud proactiva, que tengan una actitud dinámica, que tengan una actitud muy enfocada hacia los servicios de atención al paciente. Y esta actitud, que también llamamos en algunos casos mentalidad, es un aspecto sobre el cual tenemos que incidir y tenemos que trabajar. Necesitamos desarrollar buenas actitudes, necesitamos incorporar en los procesos de selección a la clínica a personas con muy buenas actitudes y necesitamos crear una dinámica como clínica, como equipo y como proyecto de una enorme o gran actitud, ¿no? El tercer elemento que me parece importante para, de alguna forma, distinguirnos de otras clínicas y encontrar en nosotros elementos diferenciales es la intensidad en la tecnología. Hoy la tecnología ha llegado al sector de la odontología, al sector de la oftalmología de una forma muy importante. Hoy la tecnología está permitiendo un nivel de servicio al paciente superior al que teníamos. Hoy los nuevos equipamientos tecnológicos están digitalizando los procesos dentro de la clínica y están proporcionándonos unos niveles de servicio prácticamente impensables hace unos años. Estamos consiguiendo reducir tiempos de producción de manera muy importante, precisamente mediante la incorporación de tecnologías en distintos campos, no solamente del diagnóstico, sino también de la actuación en los tratamientos de los pacientes, y estamos consiguiendo que el paciente reciba unos servicios mucho más compactos, de mucha más calidad que los que recibía hace unos años. Las clínicas hoy necesitan incorporar tecnología de forma intensiva. La intensidad tecnológica es uno de los indicadores que medimos en las clínicas cuando queremos conocer su posicionamiento y las coordenadas en las que la clínica se encuentra. La intensidad en tecnología es también, a su vez, el determinante de la sostenibilidad futura de la propia clínica. No es posible hacer hoy oftalmología o hacer odontología sin unos niveles tecnológicos altos, y estos requerimientos están estableciendo a su vez también unas barreras de entrada al sector importantes que dificultan el hecho de que nuevas clínicas, nuevos entrantes, nuevos profesionales puedan incorporarse con éxito debido a la alta exigencia tecnológica que hoy una clínica debe tener para poder hacer frente a los retos del propio sector y a las exigencias que los pacientes nos están trayendo todos los días. El cuarto elemento bajo el cual considero que podemos generar diferencias importantes y elementos de diferenciación es precisamente el de la creatividad y la innovación. La creatividad es la fuente para el desarrollo de nuevas iniciativas, de nuevas actuaciones. La innovación es el elemento a través del cual materializamos en actos, en protocolos, procedimientos concretos, la creatividad
de nuestro equipo. La innovación permite mejorar la eficiencia, permite hacer las cosas de forma más rápida. La innovación permite a su vez crear nuevas experiencias de cara a los pacientes que nos visitan, y la innovación debe ser hoy un elemento que debemos potenciar de forma continuada en las clínicas y que ha pasado durante muchos años prácticamente desapercibida en los sectores de clínicas de especialidad. Hoy los equipos que trabajan con vosotros en las clínicas tienen que incorporar ideas nuevas y tienen que incorporar elementos de innovación importantes si queréis que vuestras clínicas permanezcan activas y permanezcan con unas tasas de renovación suficientemente aptas para poder sostener el ritmo de crecimiento que el sector está en este momento presentándonos. Y el último elemento, como elemento que nos aporta o que nos puede aportar diferencias importantes, son las nuevas experiencias de paciente. Al final, generar valor en la clínica no es otra cosa que crear escenarios y crear elementos que el paciente valora en su deambulación, en su visita a nuestras instalaciones. Esta creación de valor, que pueden hacer no solamente del acto médico, no solamente de la interacción del paciente con el profesional de la odontología o con el oftalmólogo, sino también con el resto del personal que está en la clínica. Esta creación de valor es una creación de valor que nace fundamentalmente de la creación de experiencias. El paciente vive unas experiencias cuando nos visita, el paciente recibe informaciones e impactos a lo largo de su visita a nuestra clínica, y como consecuencia de esto conforma una valoración final de su percepción de lo que ha sido esa experiencia y de cómo él la valora. Bien, construir nuevas y mejores experiencias, trabajar en ese mundo de los intangibles, en ese mundo de lo perceptivo tan complejo, es algo que efectivamente hoy tenemos que hacer de forma intensa si queremos realmente avanzar y diferenciarnos de los terceros, y este sería el quinto aspecto que yo quizá destacaría como aspecto relevante a la hora de encontrar pretextos o factores de diferenciación frente a otras clínicas en el mismo sector. Más aspectos que yo creo que merece la pena, y ya para ir terminando, son lo que llamamos los puntos esenciales. Voy a ir citando, mencionando toda una serie de puntos que considero esenciales a la hora de enfocar la actividad de la clínica y a la hora de poder reconocer una clínica como una clínica de rendimiento, o a la hora de construir una clínica, como dice el enunciado del programa, de forma correcta, ¿no? El primero de los puntos esenciales que yo me gusta poner siempre de manifiesto es la formación de las personas. Lo habíamos mencionado anteriormente, no es posible crear valor a partir de personas que no tienen valor. No es posible construir experiencias de interés a partir de personas que no son capaces de entender qué es una experiencia de interés. Por lo tanto, el primer aspecto a tomar en consideración es que nuestro equipo debe tener un nivel de formación adecuado para poder hacer frente a retos cada vez más importantes. La inversión en formación por parte de las clínicas es un dato y es un aspecto que tiene que ser cada vez más potenciado. Yo siempre digo que la formación tiene un coste, pero tiene más coste la no formación. La no formación tiene el coste de no llegar a los sitios donde tengo que llegar, de no construir los servicios que tengo que construir, de no captar a los pacientes que tendría que haber captado, y todo ese coste es un coste enormemente superior al coste que implica la propia formación. Los pacientes satisfechos y las ganancias que la clínica genera llegan siempre como consecuencia de las personas que trabajan en el equipo, que si son personas formadas y cualificadas normalmente nos ofrecen unas mayores garantías. El segundo aspecto o punto esencial sobre el que yo creo que hay que remarcar es lo que llamamos el reconocimiento, que es una palabra maravillosa, es una palabra magnífica, es una palabra que creo que tenemos que poner en práctica y creo que tenéis que aplicar de forma intensa en la clínica, que es el reconocimiento a las personas que trabajan con vosotros, el reconocimiento al trabajo que hacen, el reconocimiento a los éxitos que consiguen, el reconocimiento al trabajo bien hecho, ¿no? Os invito a que sorprendáis a vuestras personas en los momentos en los que hacen las cosas bien. Os invito a que celebréis con las personas
lo que ellas hacen bien, y a que lo hagáis público y a que lo compartáis con el resto, ¿no? Hay directivos que son especialistas en encontrar a sus personas haciendo las cosas mal y recalcando lo mal que se hacen las cosas. Creo que es mucho más positivo, mucho más interesante el reconocimiento, sorprendiendo a vuestra gente en aquellos momentos en los que están haciendo las cosas bien. Me parece que es algo importantísimo, creo que es algo además que genera una sensación en las personas de sentirse valoradas, y creo además que hace justicia casi siempre al esfuerzo que las personas hacen por conseguir un mejor rendimiento sobre su propia actividad. El tercer punto tiene que ver con el paciente. Entonces me gusta decir que al paciente no solamente hay que escucharlo, sino necesitamos responderlo. Es decir, tengo que entender sus preferencias, tengo que entender sus quejas, tengo que entender sus necesidades, pero al mismo tiempo tengo que actuar y tengo que ofrecerle a ese paciente los servicios que de forma directa o indirecta me está solicitando. En cuarto lugar, me gustaría destacar que el director de la clínica, el equipo directivo, en definitiva, debe liderar los esfuerzos del equipo. Conseguir los esfuerzos del equipo forma parte de la actividad motivacional, forma parte del liderazgo que el responsable pone en juego para conseguir alinear y mover los hilos de la clínica, pero es el responsable de la misma el que tiene encomendada la función de desarrollar esta función. Un equipo trabajando de forma motivada, sin una organización correcta y sin un liderazgo correcto, es un equipo que normalmente no va a alcanzar nunca el alto rendimiento. Los equipos necesitan dirección, necesitan visión, necesitan objetivos, y es ahí, justamente ahí, donde el directivo entra en juego y donde pone en función su experiencia para conseguir que todo esto se pueda alcanzar. El quinto punto de estos puntos que llamamos esenciales es lo que llamamos la administración. Y decir la administración es manejar la clínica en el día a día por parte de todos los que formamos el equipo, como si fuera esto lo único que tenemos. La intensidad en lo que hacemos, la ilusión que ponemos en marcha, y que son elementos que tremendamente perceptivos, es decir, la ilusión se contagia, las buenas emociones se contagian, y se contagian entre los miembros del equipo y se contagian también con los pacientes que nos visitan, que se sienten partícipes de algo que les gusta y que les hace sentirse bien. Bueno, pues entonces administremos la clínica como si fuera esto lo único que tenemos y pongamos todo el énfasis para que esta sea la mejor clínica posible entre todas aquellas clínicas que podríamos llegar finalmente a construir. El sexto punto tiene que ver con las operaciones. El sector nos exige cada vez una mayor precisión, nos exige una mayor calidad en los actos médicos, nos exige una menor tasa de fracasos en los tratamientos, nos exige una mayor puntualidad a la hora de tratar a los pacientes, y todo esto básicamente se consigue con lo que llamamos la eficiencia operativa. La eficiencia operativa consiste en poner en funcionamiento procedimientos, protocolos que desarrollan los procesos de forma mucho más eficaz. Y esta disciplina de un equipo que es creativo por un lado, que es innovador, que es capaz de desarrollar ideas distintas, precisamente porque cree en el proyecto y en un entorno que facilita esto, este equipo y estas características son perfectamente compatibles con las de una disciplina a la hora de desarrollar las operaciones. Las clínicas tienen que ser eficientes, tienen que ser productivas, y en ese sentido exigen esto a las personas que tengan precisamente en su forma de trabajar, esta estructuración, este seguimiento y cumplimiento de protocolos, en definitiva, esta disciplina. Otro aspecto, el séptimo, dentro de esta lista de puntos esenciales para poder, alcanzar en la clínica un rendimiento por encima del promedio, para poder construir lo que llamamos una clínica de forma correcta, es hacer lo correcto de forma continua. Hacer lo correcto de forma continua, que parece una obviedad, es algo que casi nunca hacemos, es algo que muy pocas clínicas consiguen hacer de forma permanente, y es algo que yo creo que debería formar parte de los objetivos que nos mueven. Hacer las cosas bien, sí, pero hacer las cosas bien de forma correcta a la primera. Si conseguimos hacer las cosas bien de forma correcta y a la primera, yo creo que la productividad
de nuestro trabajo va a crecer de forma notable, los resultados globales también, los pacientes lo van a apreciar y nos lo van a agradecer sin duda ninguna. Y luego finalmente la calidad, como un aspecto absolutamente relevante. Todo lo que hacemos en la clínica tiene que estar, digamos, imbuido bajo el criterio y la exigencia de la calidad. Calidad que podemos tener o no registrada a través de algún tipo de certificación, ya sea la certificación ISO, ya sea la certificación de Joint Commission, cualquiera de las acreditaciones internacionales relacionadas con la calidad, pero la calidad también es un estado mental, la calidad también es una aspiración, la calidad también es una ambición por parte de todo el equipo para conseguir resultados por encima del promedio. La calidad es también exigencia, cómo conseguir llevar hasta la última línea de la organización un nivel de exigencia alto que permita que el resultado de lo que hacemos en cada una de las actividades de la clínica esté imbuida por esa maravillosa característica, es lo que llamamos la calidad en el acto médico, la calidad en el diagnóstico, la calidad en el acto quirúrgico, la calidad en la protocolización, la calidad en la información al paciente, la calidad en el proceso administrativo que desarrolla la clínica. Todo esto y toda esta exigencia que nos lleva a la excelencia y que nos intenta poner en un punto por encima de lo que el mercado ofrece hoy en el sector de las clínicas de especialidad, creo que sería uno de los grandes objetivos que tenéis que perseguir como máximos responsables de vuestras clínicas. Muchas gracias.